Buenas tardes. Muy buenas Soy el doctor José Fara, subdirector médico de Criovida, laboratorio de células mesenquimales humanas más grande de Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión. El día de hoy tenemos un invitado especial. Él hablará de nuestro abordaje terapéutico con células para el tratamiento de la osteoartrosis. Está conmigo el doctor Sergio Medina, un buen amigo, un excelente médico. Él es egresado de medicina por la UDG y es médico ortopedista. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Y bueno, pues efectivamente, pasamos a la presentación. Efectivamente, bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es la osteoartrosis o artrosis articular, de qué se trata, en qué consiste, cómo es el tratamiento, cómo era el tratamiento y bueno, los nuevos abordajes que están existiendo. Finalmente, empecemos por las definiciones. Bueno, ¿qué es la artrosis, no? La artrosis viene siendo considerada como una patología degenerativa articular que va teniendo una degradación paulatina, constante de lo que es el cartílago hialino. Este tipo de enfermedad o este tipo de trastorno normalmente se consideraba desde un enfoque puramente mecánico, es decir, estamos teniendo mucha carga, la articulación se va desgastando, vamos teniendo afectación articular y bueno, se acabó. Sin embargo, se sabe... ¿Sí? Sergio, no, perdón que te quiero preguntar. Sí, claro. ¿Recuerdas cuando estuvimos en la carrera troncal en medicina que estaba labrado casi en piedra el concepto de que el cartílago no se puede regenerar, el cartílago hialino no se puede regenerar? Así es, y la artrosis se le trataba como una enfermedad donde el cartílago se va desgastando, ya no hay marcha atrás y lo único que podemos hacer es tratar los síntomas, analgésicos, terapia y al final, bueno, hay que cambiar la articulación, una prótesis. Estos tratamientos siguen siendo útiles, pero ahora se entiende un poco más cómo funciona la fisiopatología de esta enfermedad, que es a donde el tratamiento tanto de Criovida como, bueno, lo que es la terapia celular pretende es detener la progresión de la enfermedad y lograr incluso lo que es revertir los efectos que está causando. ¿Por qué? Porque ya se sabe que no es nada más un desgaste mecánico de la articulación. La artrosis como tal tiene un importante componente inflamatorio. Este componente inflamatorio lo vamos a ir desglosando un poco, pero lo que va haciendo va causando una destrucción, una degeneración enzimática crónica de la matriz. Se va haciendo finalmente un círculo vicioso de inflamación, destrucción, más destrucción. Y eventualmente todo esto nos lleva a que el condrocito muera, que haya una apoptosis del condrocito y eventualmente pues la articulación se desgaste. Rápidamente vamos a repasar un poquito lo que es la epidemiología. Bueno, como sabemos tal vez este es el tipo de enfermedad o afectación articular más frecuente. Es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Vemos que es más frecuente en mujeres que en hombres, en especial en personas de edad avanzada. Esto porque se ha visto que los estrógenos tienen un factor protector, entonces cuando las mujeres llegan a la menopausia, bueno, este es uno de los factores que puede afectar más. Y por supuesto, la incidencia en rodillas es mucho mayor, como podemos ver es de 240 a 100,000 personas, mientras que la cadera es menor. Normalmente es en articulaciones principalmente de carga. Y veamos que en rodillas, ¿verdad? Principalmente en rodillas. Así es. Y en hombres obedece principalmente a cuestiones mecánicas. De mecánica. Así es, cuestiones mecánicas, traumatismos, actividades laborales que implican cargar pesado, vibración continua, impactos constantes. No quiere decir que las mujeres no se dé, pero en mujeres... Como decías, por cuestiones de hormonales. Así es, se suele como equiparar. La osteoporosis, sí, exactamente, baja la densidad ósea, etcétera, etcétera. Efectivamente. ¿Sí? Entonces tenemos varios factores, algunos de ellos van a propiciar el desarrollo, otros van a propiciar lo que es la progresión y bueno, no vamos a poder tener control sobre todos ellos. Obviamente lo que es la genética, bueno, hay muchos trastornos en lo que es la síntesis de colágeno, la síntesis de los proteoglicanos, la síntesis o simplemente factores hereditarios y familiares. El mal alineamiento articular, lo que viene siendo las alteraciones angulares, genovalgo, genovaro, porque esto obviamente va a cargar, va de una manera normal un compartimento más que el otro. La obesidad, aquí quiero hacer un hincapié, ¿sí? Ahorita que mencionas obesidad, qué bueno que lo mencionas, sí, no quiero dejar de decir que es definitivamente la enfermedad, es la pandemia del siglo XXI, que COVID, ni que 8 cuartos. Es lo más nuevo. La obesidad está acabando con la raza humana, es el principal problema de salud en el mundo. Así es.
¿De qué forma, bueno, sabemos que la obesidad condiciona al síndrome metabólico? ¿De qué forma? Explícame la fisiopatología de esta enfermedad en la artrosis. ¿Okay? Lo primero y lo que siempre se nos ha dicho, y bueno, la parte digamos más lógica, es decir, bueno, persona con obesidad pues le está cargando más peso a la articulación, ¿no? Está habiendo una carga axial mucho más intensa a lo que es las articulaciones de carga. Y sí, pero hay otro componente, lo que es el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la obesidad, todo esto, se sabe que estas enfermedades metabólicas secretan también lo que son hormonas y químicos inflamatorios llamadas citocinas. Estos no solamente van a, como mencionamos, este proceso inflamatorio va a empezar a activar una cascada enzimática de degradación articular que se va a ir perpetuando conforme más se vayan produciendo este tipo de citocinas, este tipo de químicos inflamatorios. Por ejemplo, en el caso también de la glucosa, a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante de cómo se nutre y cómo vive el condrocito, pero el condrocito requiere tener muy bien regulado lo que es su aporte de oxígeno, su aporte de glucosa. En el líquido sinovial se puede ver, es un reflejo, digamos, de lo que es la glucemia sanguínea. Entonces, casos de hiperglucemia, casos de diabetes descompensada, descontrolada, hacen que también el condrocito reciba mucho más glucosa, y esto por lo tanto también ocasiona que se vaya hipertrofiando, que haya radicales libres, que se lastime. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero sí juega un papel importante no solamente la glucosa, sino también todas las adiposinas, adiponectina y citocinas inflamatorias. Ok, estamos hablando de que el primer motor es la inflamación y con toda seguridad el estrés oxidativo. Así es. Muy bien. Así es, ahorita lo vamos a comentar un poco más a fondo, pero estos dos procesos, el estrés oxidativo, los radicales libres, las citocinas, la inflamación crónica, va a causar un círculo vicioso, vaya, en el cual vamos a llegar a la destrucción y a la muerte del condrocito. Entonces, tenemos que el cartílago tiene una función sumamente importante, obviamente, es la de soportar las cargas, el de poder ayudar a que haya una menor fricción, a que haya un movimiento adecuado a nivel de los extremos óseos, y tiene que soportar las cargas de tensión y de compresión, así como las de fricción. Entonces, tiene que estar muy bien controlados sus procesos de reparación, sus procesos de formación, sus procesos de degradación. A propósito del cartílago, como un comentario al margen, un dato curioso, el 20% de nuestra estatura total depende literalmente de los discos de cartílago intervertebrales. Así es. O sea, es un componente esencial para la manutención de la estructura de nuestro cuerpo. Así es. Sí, digo, y esto se va viendo una degradación parcial, ahorita vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Ahorita vamos a explicar un poco qué es el condrocito. Vaya, aquí hay que entender que el condrocito es el único elemento celular presente en el cartílago articular. Entonces, el cartílago como tal, su única célula es el condrocito. Está sobre lo que se llama una matriz extracelular, que va a estar formada sobre todo por fibras de colágeno tipo 2 y lo que son proteoglicanos. Que a propósito, ese es el órgano diana en donde actúa nuestra terapia celular. Así es. La regeneración de la matriz. La regeneración de la matriz y también ayuda y fomenta lo que es la condrogénesis. Exactamente. Entonces, efectivamente aquí es muy importante también mencionar la membrana sinovial. ¿Por qué razón? El cartílago es avascular. El cartílago no le llega irrigación sanguínea. Entonces, de donde se nutre el cartílago es principalmente de la membrana sinovial. Le va a permitir a través de esta la difusión de nutrientes, de oxígeno, que sobre todo con la movilización de la articulación va a estar nutriendo al cartílago. Entonces, es importante esto, por lo que comentábamos. Inicialmente la gente decía, bueno, si es una enfermedad mecánica que solo afecta al cartílago, ¿por qué duele? Si el cartílago no tiene terminaciones nerviosas, no tiene terminaciones sanguíneas. Entonces aquí finalmente se llegó o se empezó a estudiar más y se descubrió que estos procesos inflamatorios no solamente dañan al cartílago, también van a dañar a lo que es la membrana sinovial, la cápsula, lo que son las terminaciones musculares, etcétera. Entonces esto es lo que genera también el dolor en la artrosis. Nuestro equipo de producción nos recomienda pedirle al público que nos escucha que vayan formulando sus preguntas. En este momento podemos irlas para hacer un poquito más dinámica nuestra presentación. Claro. Por favor. Además, quiero recordarles que ya pueden empezar a ver todas estas grabaciones en nuestro canal de YouTube, Criovida MX. Y muy pronto, en nuestro canal
de podcast para que puedan escuchar el audio en cualquier lugar y en cualquier momento. Ven a pasar la siguiente, por favor. Entonces, aquí estas son algunas de las características del condrocito. Lo que seguiría es ver cómo está estructurado. Aquí el condrocito tiene varias capas. Esto es importante por los cambios que va a haber después al haber daño. Tenemos la capa superficial, va a tener condrocitos alargados, pocos proteoglicanos y fibras de colágeno en disposición tangencial. ¿Por qué razón? Esta capa es la que está en contacto directamente con lo que es la membrana sinovial. Entonces, su función principal va a ser soportar lo que son las cargas de tensión y de fricción. La capa intermedia y la capa profunda, sus condrocitos van a ser redondeados. Obviamente, mientras vayamos disminuyendo, va a haber menos condrocitos, proteoglicanos abundantes y sus fibras de colágeno van a estar puestas de forma radial. Cuando esto empieza a suceder para las personas que no tienen formación académica en medicina, empieza a rozar, por decirlo de alguna forma coloquial, hueso con hueso. Cuando se acaba este colchoncito que soporta el peso de las articulaciones. Y es ahí cuando empiezan los problemas. Pasa la siguiente, por favor. Efectivamente. Entonces, como comentábamos, el cartílago requiere tener un equilibrio, es como una balanza, se podría decir, entre lo que es el anabolismo, lo que es la síntesis de matriz, la condrogénesis, en donde van a participar pues los mecanismos antiinflamatorios, factores de crecimiento, y lo que es el catabolismo. En esto van a estar los que se encargan de degradar la matriz extracelular, tales como las metaloproteasas, las agrecanasas y los radicales libres. ¿Por qué razón? El cartílago requiere tener niveles de oxígeno muy estrictos. Normalmente son niveles bajos de oxígeno. Cuando se llega a una normoxemia o incluso que niveles más altos de oxígeno se empiezan a producir radicales libres. Ya llega el estrés oxidativo. Así es, esto, exactamente, y esto va a activar, al final todos los caminos nos van a llevar a la activación de las metaloproteasas, de las agrecanasas, que van a llevar finalmente a la destrucción del cartílago y eventualmente a su apoptosis o a su muerte. Aprovechando la inercia de tu presentación, que a propósito siempre muy completa. Muchas gracias. Podemos mencionar que adicionalmente a nuestro tratamiento celular también tenemos suplementos de grado farmacéutico y tenemos los mejores antioxidantes por excelencia que hay en el mercado. Así es. Tenemos dos en particular que yo recomendaría muchísimo para disminuir el estrés oxidativo, para eliminar los radicales libres, que son el oligonol. Así es. Y el omega XL. Uh-huh. Hay bastantes otros productos, no solamente son los únicos beneficios que tiene, pero en virtud de tu presentación es lo que vamos a platicar. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, hablando de eso, estos son parte de lo que son nuestra línea de CryoShare, que son precisamente los nutracéuticos. ¿Esto por qué es importante? No se trata nomás de ver, la idea de toda esta plática es no ver a la articulación como, no ver el problema de la artrosis como un problema que está únicamente en la articulación. Es un problema que se está dando a nivel sistémico y que está repercutiendo en la articulación. Es por eso que es importante los nutracéuticos que estamos diciendo, ayudan a disminuir los radicales libres, el estrés oxidativo, ayuda, si es un paciente con diabetes, ayuda también a ayudar a controlar sus cifras de glucemia. Por supuesto, esto aunado al tratamiento, a la terapia celular y al tratamiento que él toma. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación y lo que son el estímulo hacia la destrucción de lo que es el condrocito. Para contribuir también al equilibrio de esta balanza entre el anabolismo y el catabolismo, también podemos hablar de los efectos tróficos que tiene nuestra terapia celular. Efectivamente, lo que las células hacen finalmente, tienen una capacidad, las células por sí solas generan lo que son los factores tróficos, es decir, sustancias que van a interactuar tanto con las células como con el medio ambiente celular para estimular lo que es la reparación celular, la regeneración, disminuir el proceso destructivo, disminuir el proceso inflamatorio, y una de sus principales funciones, y que es la que podría decirse es de las más importantes aquí, es su habilidad inmunomoduladora. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero su habilidad inmunomoduladora radica en la capacidad que tienen de interactuar con el sistema inmunológico para disminuir lo que son los mensajeros o las citocinas inflamatorias, disminuir la acción destructiva del sistema inmunológico sobre la articulación. Ahorita que estás tocando el tema del sistema inmune, también podríamos adelantar que muy pronto vamos a tener otra exposición acerca de las enfermedades autoinmunes, en donde existen otras enfermedades también de ortopedia, pero a nivel autoinmunes. Podríamos hablar de la artritis reumatoide. Así es.
Otra novedad increíble que tenemos aquí con el tratamiento celular son sus efectos parácrinos. Hemos caído en la cuenta que la exudación o la exocitosis de los exosomas de las células madre tienen esos efectos directos en la regeneración, en la angiogénesis, en la antiapoptosis de los condrocitos. Así es. De hecho, las células pueden actuar mediante dos vías, la llamada directa y la indirecta. La vía directa es cuando estas mismas células liberan sus factores, estos factores tróficos, y la vía indirecta es cuando son fagocitados, liberan estos exosomas, estas vesículas, que precisamente cumplen estas funciones de ayudar a regenerar y a controlar la inflamación. Yendo un poquito más volviendo a la fisiopatología, tal vez nada más para explicar un poco cómo es que se va dando este proceso de degradación. Entonces tenemos, si vamos yendo de arriba hacia abajo, alguien con factores de riesgo, digamos alguien que ya está en la tercera edad, sobrepeso, actividad física de impacto, diabético, con enfermedades, con un descontrol metabólico, etcétera. Entonces, tenemos, o con algún traumatismo previo, etcétera. Empieza a haber un aumento en el catabolismo y una disminución en el anabolismo a nivel de los condrocitos. Empieza a estimularse estas enzimas de degradación, lo que viene siendo las MMP o metaloproteasas y las agrecanasas. Esto empieza a degradar el colágeno, empieza a liberar un exceso de óxido nítrico y de prostaglandina E2, que ojo, en condiciones normales y en condiciones bajas, la prostaglandina E2 y el óxido nítrico ayudan, son buenos para la articulación, estimulan lo que es la condrogénesis. Sin embargo, en el caso de una inflamación prolongada, se producen de una manera desmedida. Y aquí le podemos dar una gran ayuda a todo este proceso, porque decías de lo que se compone principalmente el cartílago es de colágeno. Así es. Entonces, aquí tenemos otro producto que necesitamos consumir para evitar todos estos problemas, y me refiero al Otovit. Así es. Que tiene cantidades importantes de colágeno que llegan para ayudar, junto con la terapia celular, a la regeneración del cartílago. Así es, son complementos y ayudan bastante, siempre se recomienda. Aquí, ¿qué es lo que pasa a nivel macroscópico? Vaya, finalmente tenemos que todos estos cambios inicialmente el cuerpo va a tratar de compensarlos. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Y por eso hablábamos de la estructura de los condrocitos. Inicialmente el cuerpo en las capas más profundas va a intentar degenerar de una manera avasallante, de una manera brutal, va a tratar de generar nuevos condrocitos, más matriz, pero estos condrocitos y esta matriz son inmaduros, son hipertróficos, no son de calidad, no son adultos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a proliferar en las capas basales y es lo que vamos viendo como osteofitos, que son estas como formaciones de huesito. Para poder documentar el éxito de nuestra terapia, tenemos que pedir a todos los pacientes interesados exámenes basales. Así es. ¿Qué estudios de gabinete solicitarías para determinar el daño existente antes de la terapia? Claro que sí, de hecho a todos se les pide antes de y se les va dando seguimiento. No hay un examen único, digamos, específico, más bien para la artrosis. El estándar de oro. Los estándares de oro son los exámenes generales, BH, química sanguínea, obviamente aquellos propios de la enfermedad que el paciente pudiera tener. Si es que ya tiene resonancia. Sería conveniente para valorar sobre todo lo que es el grado de daño en el cartílago. En una radiografía no vamos a poder ver el grado de lesión en el cartílago, no se puede observar. Sin embargo, se pueden ver datos indirectos, como lo que comentamos, la esclerosis, los osteofitos, la disminución de la línea articular. La resonancia es obviamente el mejor estudio porque nos va a permitir valorar ahora sí la extensión del daño a nivel del cartílago. Bien, estamos hablando de la patología en general, de la fisiopatología en general de la osteoartrosis. Vamos a suponer que una persona ya no se pudo escapar, por decirlo de alguna forma, de la cirugía y ya tiene prótesis. ¿De qué forma le puede ayudar la terapia celular a una persona que ya tiene los implantes? Aquí se sugiere tanto la terapia celular le puede ayudar a disminuir el proceso inflamatorio, a disminuir lo que es el riesgo de infección, ayudar a los procesos de cicatrización, ayudar obviamente a que... Supongo que disminuye la estancia intrahospitalaria. Efectivamente.
Sí, digo, aquí considerable. tanto la estancia hospitalaria como los riesgos a corto y mediano plazo de una prótesis, como lo que es el aflojamiento, la infección, que la herida se abra, todo esto, las mismas células pues también estimulan a que se prevenga lo que son infecciones, reapertura de la herida, rechazo, Esto quiere decir aflojamiento. que nuestra terapia celular, nuestra terapia de suplementos, nuestra terapia de rehabilitación sirve para personas pre y post quirúrgicos, Así es. para pacientes. Obviamente, pues tratamos en su gran mayoría de ver a pacientes preoperatorios para evitar que lleguen a una prótesis. Sin embargo, cuando ya llegamos, supongamos al caso que tenemos aquí, que ya está muy dañado y ya se requiere tal vez una prótesis o ya se la colocaron, les puede ayudar bastante a disminuir la estancia hospitalaria, el riesgo de recurrencias hospitalarias y a controlar las complicaciones propias. Sí, de hecho, la fractura de cadera en las personas de la tercera edad Es terrible. es terrible. Ha resultado ser la causa de muerte de muchas personas. Ya no se vuelven a levantar de su cama. Entonces, es muy importante prevenir todo ese tipo de patologías. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el caso, si lo queremos documentar, digamos, de primera instancia, una radiografía nos puede ayudar mucho para ir viendo, como digo, no se va a ver el cartílago, pero podemos ver los datos indirectos. La clasificación más usada es la de Kilgren y Lawrence, que es la que nos ayuda a ir estadificando los grados de lesión de una articulación. Obviamente, como vamos viendo en cada grado, el espacio va disminuyendo cada vez más, hasta el punto en el que prácticamente ya hay un colapso, ya hay un contacto entre ambas superficies óseas. Vamos viendo que se van formando osteofitos, estas neoformaciones óseas, de estos nuevas como bolitas de hueso que se van viendo, como piquitos a veces, que van siendo precisamente por la respuesta hipertrófica de los condrocitos. Y estas líneas blancas que se ven, o blanquecinas que se ven calcificadas, es la esclerosis, que es precisamente esta respuesta, esta reorganización de la matriz, extracelular, que no alcanza a compensar el daño. ¿En qué condiciones de locomoción se encuentra un paciente con esas características patológicas? ¿Se puede desplazar por sí mismo? Aquí depende mucho el grado. Normalmente cuando la mayoría de los pacientes que llegamos a valorar son de grado 2 a 3, normalmente son en grado 3. Son pacientes que pueden realizar sus actividades diarias. Sin embargo, cuando ya realizan cosas de esfuerzo, cuando ya tienen que cargar objetos pesados, cuando tienen que desplazarse ya a distancias mayores, ya hay dolor. Ya cuando estamos en un grado sumamente avanzado, un grado 4, ya cuando hay compresión, muchas veces hay dolor incluso en reposo, dolor al estar acostado, ya hay limitación, rigidez e incluso caídas. Entonces, bueno, ya entrando ahora sí. Hablando en materia. Hablando en materia, digo, todo esto fue un preview para precisamente comprender todos los mecanismos que interactúan. Finalmente, aquí todas estas, sobre todo las citocinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral, alfa, lo que es la interleucina 1, la interleucina 6, lo que son todas estas citocinas proinflamatorias van a estimular esta destrucción. Las células mesenquimales tienen una gran capacidad secretora y se van a activar lo que se conoce como licensing en inglés, que es su activación al exponerse a estas señales inflamatorias. Es precisamente por eso que en pacientes con enfermedades autoinmunes o que tienen un proceso inflamatorio crónico se activan también. El gatillo el que detona su activación es la lesión. Así es. Una lesión inflamatoria, la presencia de estas citocinas, la presencia de estos marcadores biológicos de inflamación, es lo que va a determinar que se activen. Estos, ahorita vamos a explicarlos a fondo, pero ¿qué es lo que van a hacer a grandes rasgos? Van a establecer sus propias quimiosinas para disminuir y regular lo que es el proceso inflamatorio, controlar la destrucción y estimular la regeneración. Ya entrando, bien, bueno, bríncate esa porque la quiero dejar para el final. Okay. Además de la terapia celular, ¿qué utilizas para administrar las células? Okay. Aquí en Criovida también utilizamos lo que es la fracción del plasma rico en plaquetas. Bueno, como su nombre lo indica, es la fracción del plasma derivada de la sangre cuando se procesa y se centrifuga, que va a contener un nivel de plaquetas de 3 a 5 veces superior al nivel basal. Esto se da sobre todo en el tercio inferior, pegado a lo que es la línea o inmediato proximal a lo que es la línea entre los leucocitos y las células rojas. Ahí es donde vamos a tomar normalmente 1 mililitro. ¿Y qué es lo que vamos o por qué se activa este plasma? Finalmente lo que buscamos es la degranulación de los, valga la redundancia, de los gránulos alfa, que lo que hacen es liberar factores de crecimiento. Siempre evitando la placa leucocitaria, ¿verdad? Así es, siempre, porque eso puede generar inflamación.
Siempre agarramos únicamente lo que Además son. del plasma, ¿qué utilizas en la articulación? Se puede utilizar, pudiera ser en la misma inyección, más no en la misma jeringa, pero se puede usar en la misma inyección la aplicación de ozonoterapia. ¿Qué es el ozono o para qué nos sirve? El ozono es una molécula, es un gas de 3 moléculas de oxígeno. Lo que va a hacer es ayudar a calmar el proceso inflamatorio. Va a disminuir los componentes inflamatorios como la Va a bradicinina. tener sinergia con todos los demás componentes. Finalmente, el ozono únicamente nos va a ayudar para calmar el dolor. No se ha visto hasta ahorita que ayude a regenerar o reparar, es para calmar el dolor, pero por eso se pone en conjunto con la terapia celular. Nunca por sí solo, porque realmente es un complemento. A mí me queda clarísimo que tu competencia profesional es increíble, pero la pregunta es, ¿podemos entrenar a un médico de cualquier especialidad para que lleve a cabo este procedimiento? ¿Nos puedes describir brevemente en qué consiste el procedimiento? Sí, claro. Aquí dependerá obviamente la articulación a infiltrar. Todas requieren su propio grado de aprendizaje, vaya, su propia curva. No es demasiado complejo, sin embargo, debe de conocerse los fundamentos teóricos y también practicarse. Esto con la finalidad de evitar lesionar al paciente. Todas las articulaciones es más o menos el mismo concepto. Hay que realizar una buena asepsia, una buena antisepsia, siempre respetando mucho la articulación, haciéndolo en un ambiente lo más limpio posible, con guantes, material estéril, todo nuevo, justo como lo hacemos aquí en Criovida, hacerlo con los materiales más, lo más estéril posible. Lo más importante es conocer el punto de entrada. Cada articulación tiene su punto o sus puntos, hay varios puntos de entrada. No des muchos detalles porque también claro. vamos a ofrecer no, por supuesto, eso queremos ofrecer la certificación. Así es. Sí, a lo que me refiero es que los puntos de entrada es lo que más... Okay. Lo que más queremos, quiero hacer énfasis, perdón, aquí es que el punto de entrada es la parte más importante. Ya después realmente todo es más sencillo. Cómo conocer estos puntos de entrada y cómo practicarlos precisamente es mediante estas certificaciones. Nosotros aquí en el Grupo Criovida hacemos varias certificaciones al año, en el cual se hace con paciente se puede hacer con varios pacientes una explicación teórica y práctica con video de cómo se va realizando, y a cada participante se le brinda no solamente dosis celulares para practicar, sino que se les invita, ya sea que traigan algún familiar o conocido que requiera aplicación o entre ellos mismos, pero que practiquen. Me está preguntando un televidente que si la persona puede caminar después de la intervención y que si duele. Los invito a que sigan haciendo preguntas durante la presentación. Son bienvenidas. Así es. Bueno, esto va a depender mucho de la técnica. Al hacerse con la técnica adecuada, el paciente puede caminar de inmediato, no tiene por qué tener mayor problemas. Puede que a lo mejor por el piquete duela un poquito, una pequeña molestia ese día, pero realmente no va a haber ninguna limitación para caminar o para hacer sus actividades diarias. Cabe destacar que se hace con una aguja especial, una aguja articular, que es muy delgada, muy fina, precisamente para que el paciente solamente pues, pueda sentir así que cuando entra la aguja, pero es una molestia mínima, no se tiene incluso que anestesiar el área, y perfectamente el paciente puede caminar y hacer sus cosas normales el día. Mira, la pregunta que te voy a hacer, yo conozco la respuesta porque fui tu paciente. Sí, muchas gracias. Pero paciente. ¿Cuánto tiempo después de haber administrado la terapia empiezas a ver los beneficios? Okay. Las células, según diversos ya estudios y análisis que se han hecho, empiezan a liberar sus factores durante los primeros 10, 12 días. Estos factores, que son los que tenemos en pantalla, ¿podemos regresar tantito, por favor? Nomás para mostrar lo de los factores. ¿Para qué sirven? Aquí vemos en pantalla, estos son los factores que vamos a tener. Son factores que van a limitar la apoptosis, entre ellos lo que es la estaniocalcina, lo que es la antifibrosis, que es lo que es la adenomedulina, factor de crecimiento similar al hepatocito. El metabolismo, en el metabolismo tisular, lo que va a hacer es estimular, estos que son TIMs, son los antagonistas de las metaloproteasas. Entonces recordamos, las metaloproteasas son las que destruyen. Lo que es la condrogénesis la va a estimular, y lo que es el proceso de inmunosupresión o de inmunomodulación lo va a realizar a través de la prostaglandina 2, lo que es la indoleamina 2,3 dioxigenasa, que va a ayudar, a disminuir la cantidad de células T, va a ayudar, y esto es sumamente importante, a modificar a los macrófagos de una variedad inflamatoria que están produciendo interleucina 1, interleucina 6, a una modalidad llamada M2, que ahora producen interleucina 10, que es antiinflamatoria. Y debemos recordar que estas células que se adhieren perivascularmente, los pericitos,
que se activan después del proceso inflamatorio. Exactamente, el proceso inflamatorio, y empieza su actividad y empieza la secreción de todos esos factores que comentamos. Entonces, bueno, se liberan, digo, para responder a la pregunta, solo para comentar un poquito lo que hacían estos, así como ahí vimos también que decía la condrogénesis. Estos van a empezar a liberarse durante los primeros 10, 12 días, obviamente no actúan de inmediato, tienen que tomar su tiempo, tienen que acoplarse, son células vivas, tienen que empezar a trabajar, y esto los resultados se empiezan a ver dentro de las primeras 3 a 5 semanas aproximadamente, y lo que hemos visto, bueno, ahorita con un artículo también lo vamos a platicar un poco, pero suelen tener sus efectos hasta incluso durante un año. Mira, lo que yo te puedo decir en mi caso particular, yo después de 3 cirugías mayores, o sea, de ligamento cruzado interno, y una artroscopía, empecé a sufrir de artrosis muy temprano en mi vida, porque he tratado de mantener mi peso, he tratado de alimentarme sanamente, pero pues fue inevitable después de tantos traumatismos repetidos en la rodilla. Ya me había prácticamente acostumbrado a vivir con el dolor, y al tener inflamación de súbito, sin un estímulo, sin un traumatismo previo, y estaba ya condicionado a vivir con ese dolor y con esa inflamación. En el momento en el que recibí la terapia, cuando me administraste los 50 millones intraarticularmente, te puedo decir que los resultados fueron prácticamente inmediatos. Un día después, yo ya estaba sintiendo, sobre todo, la analgesia. El dolor desapareció, la inflamación desapareció y ha persistido, porque el tratamiento me lo aplicaste a principios de año. Y ¿cuándo me recomiendas que lo vuelva a hacer? Así es, los diversos estudios y artículos que se han hecho, las investigaciones, marcan que incluso se pudiera hacer un tratamiento anual. Puede ser aplicado anualmente. Recomendamos, dependiendo obviamente la severidad de cada caso, pudieran incluso aplicarse cada 6 meses para evitar tener más bien para mantener al paciente en un estado de confort y para que vaya estimulándose esta situación de reparación celular. Pero pudiera incluso aplicarse cada año sin mayor problema. Bien, antes de pasar ahora sí a nuestro protocolo, el doctor Escobar nos pregunta que si le sucede algo a las células mesenquimales con la aplicación del ozono. No se ven afectadas, simple y sencillamente no deben cargarse en la misma jeringa. Aquí lo que se sugiere es primero colocar el ozono, dejarlo unos 2-3 minutos precisamente para que pueda expandirse, para que pueda distribuirse, perdón, y posteriormente aplicar lo que son las células, sin mayor problema se pueden aplicar. Nos está preguntando un paciente, Luis Dante, que no quiere someterse a la cirugía del ligamento cruzado anterior. ¿Qué beneficios puede tener con la terapia celular? Bueno, me queda claro que si no hay ruptura del ligamento, muchísimos beneficios, pero explícalo mejor con tus palabras, porque si el ligamento si hubo ruptura del ligamento. Así es. Cuando hay una ruptura, la verdad es que es muy complicado. De hecho, no se intenta siquiera de entrada la reparación terminal. Es prácticamente imposible que... Con el ligamento de pata de ganso. Así es. Entonces, en ese caso se hacen lo que son las técnicas de T4, por ejemplo, con pata de ganso o con la T2, pero ahí también pueden ayudar las células, sobre todo para el proceso de cicatrización, para el proceso de recuperación. Me comentan que es médico, Luis Dante. Entonces... Doctor Dante. Así es. Buenas tardes. Es ayuda a la recuperación. Sin embargo, si se logra, tanto clínicamente con lo que son las pruebas, por ejemplo, de cajón o a nivel de la resonancia, que el ligamento cruzado no está totalmente roto, no está totalmente seccionado, sino tal vez solo tiene una ruptura parcial o al menos todavía hay cabos que se encuentran unidos, las células pueden ayudar en gran manera a repararlo. Doctor Dante, si su paciente ya tiene una ruptura franca del ligamento cruzado anterior, definitivamente no se va a poder escapar de la cirugía. Pero lo que decía mi colega, el doctor Medina, su recuperación va a ser mucho más rápida. Los riesgos de infección
van a ser mucho menores. Es una terapia actualmente utilizada por atletas de alto rendimiento. Es por ello que pueden regresar a la cancha, a sus entrenamientos, a sus actividades, casi inmediatamente después de las cirugías. Importantísimo utilizar también la terapia celular, no solamente como prevención, sino como un vehículo de regeneración acelerada. ¿Sí? Como tratamiento ¿Podemos posquirúrgico poner el también. tratamiento en pantalla, por favor, nuestro protocolo? Ahora vamos a platicarles en qué consiste nuestra recomendación Vamos a regresar al protocolo. de, Hacia atrás. del protocolo. Ok. Entonces, bueno, nuestro protocolo, el que hemos valorado, y esto lo hemos verificado y certificado con A ciertos... propósito, ¿sí? ahorita tienes algunos estudios científicos aquí, estudios Sí, clínicos que ahorita, lo bueno, es respaldan, ¿verdad? hay muchísimos artículos, tomemos el que nos pareció un poco más importante, pues, para explicar el por qué en parte de nuestro tratamiento. Entonces, aquí lo que nosotros sugerimos es aplicar 50 millones en una articulación, junto con lo que es plasma rico en plaquetas, aproximadamente puede ser unos 5 mililitros aplicado en la articulación, si son articulaciones grandes. Si una persona requiriese el tratamiento en ambas rodillas, ¿se lo podrías hacer el mismo día? No es lo más recomendable. Se puede, sí, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque como toda inyección puede generar pues dolor, molestia, algo de inflamación. Si se hace con la técnica adecuada no tiene por qué haber mayor problemas, pero no es lo más recomendable infiltrar ambas rodillas el mismo día. Aquí lo más recomendable es esperar un periodo de al menos 3 a 5 días entre cada articulación, especialmente si son articulaciones grandes como la rodilla, la cadera o los hombros. Veo que tenemos el OsteoShot de 50 millones para hacer la aplicación intraarticular. Es una concentración muy alta en un vehículo de escasos 3 mililitros. ¿Se podría de 3? Ajá. Obviamente, porque es una cavidad confinada y no podemos infiltrar cantidades fuertes de líquido. Y también veo que tenemos la recomendación de hacer la aplicación intravenosa con el One Shot de 100 millones. ¿Por qué la aplicación sistémica, Sergio? Okay. Aquí siempre se recomienda valorar de forma sistémica al paciente, porque gran cantidad de los pacientes que vamos a ver, uno, o tienen obesidad, o tienen enfermedades crónico-degenerativas, o síndrome metabólico, alguna situación que está generando una cuestión inflamatoria sistémica. Esta cuestión inflamatoria sistémica va a llegar a la membrana sinovial y va a tener también afectación a nivel del cartílago. Cabe destacar que lo que uno se inyecte en las articulaciones no va a pasar a nivel sistémico, va a actuar en esa zona, pero lo que se ponga a nivel sistémico sí actúa ahí a través, uno, de manera directa al llegar a lo que es el tejido sinovial, y dos, a través de la misma afectación sistémica, reducir todas estas citocinas inflamatorias, estas adipocinas, la hiperglucemia, ayudar a controlar todo esto que está también de manera indirecta afectando al cartílago. Veo que también tienen la recomendación de una aplicación de mantenimiento de 10 millones también intravenoso durante un año, ¿verdad? Así es, se recomienda iniciar con una dosis de impregnación, una dosis alta, en este caso serían 100 millones, y continuar de manera mensual. Ok. De manera mensual aplicarlo más o menos durante un año, 10 millones, esto para irle dando mantenimiento. Por supuesto, se puede repetir la aplicación como comentábamos de 50 millones intraarticular, podemos repetirla cada 6 meses o incluso cada año dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente. En uno de los estudios más recientes que leí de ortopedia, hablaban de dosis bastante más altas, Sergio. Así es. Estábamos hablando ya de 200 y de 300 millones de células vía endovenosa. Y cabe también mencionar que parte de la terapia también es la administración subcutánea de un implante liofilizado de placenta. Efectivamente. ¿Nos puedes explicar para qué sirve el implante? Ok. El implante liofilizado de placenta, como su nombre lo indica, se obtiene de la placenta, pasa por un proceso llamado liofilización en el cual se pulveriza para mantener a sus nutrientes íntegros pues, y conservarlos durante una gran cantidad de tiempo. No va ni tomado ni inyectado en la vía venosa, se inyecta en lo que es la grasa del abdomen, lo que es la región abdominal. ¿Por qué razón? ¿Estos qué son?
son nutrientes, son sustratos. Tiene una gran cantidad de vitaminas, minerales, moléculas bioactivas, enzimas, aminoácidos, que lo que hacen es nutrir a las células que se están aplicando. Es decir, es un suplemento, es un boost, vaya, es un sustrato que le sirve a las células y por supuesto también nutre al paciente. Tiene una duración aproximada de 4 a 6 meses, precisamente porque se va liberando de manera gradual. Nos pregunta el doctor Escobar, tiene su paciente en agudo, hipersensible al dolor, que si puede aplicar un anestésico previo, procaína, antes de la aplicación de las células. ¿Intravenosa o intraarticular? Bueno. No, es una procaína subcutánea, previa a la administración de las células intraarticular. Ok. Sí se puede. De que se puede, se puede. Obviamente, pues el paciente va a sentir esa inyección y va a sentir, pues, el anestésico, que también suele arder. Por eso a veces comentábamos, haciendo bien la técnica, pues solo le vas a dar al paciente solo va a sentir una inyección. Yo le voy a hacer una recomendación, doctor Escobar. Utilice compresas congeladas primero y puede utilizar un poquito de EMLA también para un anestésico tópico para que su paciente, y le puede dar algo por vía oral para que se relaje un poquito y pueda llevar a cabo el procedimiento. Efectivamente, digo, se puede hacer y obviamente el paciente va a estar también mucho más cómodo. Sí hay que comentarle que pues la inyección de lo que es la lidocaína pues va a arder un poco, eso es inevitable, pero sí va a sentir mucho menos ya lo que es una inyección más profunda como lo que es la intraarticular. Jennifer Escamilla hace una excelente pregunta. Dice que ¿qué es mejor? Si osteocel o células mesenquimales. Jennifer, te voy a contestar. Todas las células son células mesenquimales humanas. Lo único que cambia es el nombre para de alguna forma orientar al doctor o al paciente cuál es el destino o su modo de uso. Cuando estamos hablando de aplicaciones en ortopedia, obviamente la concentración de células es más concentrada. O sea, el se vial tiene que venir con menos volumen. Menor cantidad de líquido, exactamente, porque se aplica en una cavidad confinada. Cuando se trata de aplicarse en vía endovenosa, se puede poner en 50 mililitros o hasta en 100 mililitros, dependiendo de la concentración de las células. Sucede lo mismo cuando se va a utilizar una concentración. Se necesita una concentración mayor para el uso para las técnicas de mesoterapia. Así es. Y para la aplicación de mesoterapia también, pero para corregir la alopecia, que es un tema que vamos a tratar muy pronto. Así es. Muy bien. ¿Hay más preguntas ahorita? ¿Por qué antes de seguir adelante con nuestro tratamiento que sabemos que funciona, me gustaría que me platicaras por qué tú como ortopedista caíste en la cuenta que el tratamiento tradicional no funcionaba o funciona parcialmente? Es parcial debido a que no estás atacando la raíz del problema. No se entendía el problema, no se entendía, o si se entendía no se sabía cómo atacarlo. Lo que era el problema de la inflamación crónica, las interleucinas, las citocinas que están activando la destrucción enzimática. No se entendía que este es un proceso inflamatorio que se está perpetuando por la misma destrucción que está habiendo. Entonces, solamente se limitaba a, bueno, ¿te duele? Pues, analgésicos. ¿Te duele? Infiltremos con corticoides o vamos a tratar los síntomas. Y eventualmente cuando ya esto llegaba al punto de no retorno, pues hay que quitar la articulación. No es que sea un tratamiento malo, simplemente era un tratamiento que no tomaba en cuenta el origen de la enfermedad. Es como si tengo una infección, estoy tosiendo, bueno, solamente me dan para que no tosa, pero no me están tratando la infección que está causando el problema. Sí, y a los médicos, a los ortopedistas que nos están viendo, no queremos decir que esta terapia viene a sustituir el tratamiento tradicional, simplemente viene a fortalecerlo de alguna forma y a ser un coadyuvante muy importante. Vamos a seguir con la presentación. Quiero que nos hables un poquito de los estudios clínicos de la literatura médica que tenemos. Ok. ¿La que sí? Sabemos, yo sé que desde hace
un par de décadas Regresamos. se han utilizado células troncales mesenquimales, pero trasplantes autólogos. Así es. ¿Por qué ahora por qué está tan de moda y por qué es bastante más eficiente utilizar los tejidos halogénicos? Ok, la razón de esto, bueno, se ha visto que no es realmente... Primero me queda clarísimo que el origen de los tejidos es más joven Así y es. rejuvenece al receptor. Exactamente. Dicho por decirlo de Aquí alguna es porque forma. se sabe, y esto ya se ha estudiado, las células nacen y mueren con nosotros y van envejeciendo con nosotros. Conforme vamos avanzando en nuestra vida, obviamente los procesos de reparación y de regeneración celular van haciéndose más deficientes, más precarios, más limitados. Es por eso que también los niños pueden pegar sus fracturas, sus lesiones, regenerar tan rápido, y a los pacientes mayores les cuesta más trabajo, más tiempo, las lesiones se van apilando. Y también conforme vamos avanzando, no solo en nuestra edad, sino vamos acumulando enfermedades, problemas médicos, trastornos múltiples, esto va generando también que las células vayan perdiendo eficacia. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? La mala alimentación que causa la obesidad, que causa el síndrome metabólico, que causa el estrés oxidativo, de alguna forma está impidiendo que las células se rejuvenezcan, o dicho de otra forma, aumenta la velocidad de su apoptosis. Así es. Hoy sabemos también, con la nueva y fascinante línea de medicina de nanoterapia, con estas microscópicas vesículas que son los exosomas. Sí, que los exosomas, que son maravillosos comunicadores intercelulares. Ya sabemos que a través de la epigenética, porque ellas llevan dentro de su carga preciosa, porque así me gusta llamarle, llevan consigo RNA mensajero y microRNA, o ARN en español, y de alguna forma evitan que se detonen los genes que causan ciertas patologías. Así es. Y ayudar a reparar los que ya se... Exactamente, o ayudan a detonar los que causan los procesos de regeneración. Así es. Sí, finalmente aquí la idea es estimular al mismo sistema, al mismo entorno celular, a que vaya generando progenitores celulares, brindarles factores de crecimiento para que estos maduren y sean funcionales, generar angiogénesis para nutrirlos, disminuir el proceso de destrucción, de fibrosis, de inflamación. Es una manera conjunta. Ahora, en este estudio en particular veo que la dosis fue de 50 millones y fue la que exhibió la mejora más alta. Así es. Fueron varias dosis, se usaron dosis pequeñas, dosis medianas y dosis mucho más altas, lo que mencionaba que se puede. Sin embargo, se valoró, fueron 18 personas, se les fue haciendo seguimiento y se fueron aplicando en varias articulaciones. Se vio que los mejores resultados, como podemos ver precisamente en la tabla, en las zonas marcadas, las dosis medianas, que en este caso fueron de 50 millones, fueron las que exhibieron mejores resultados. Por supuesto, no, por esa razón nosotros también deseamos aplicar de esas. Y volviendo un poquito a la pregunta anterior, la razón por la que nuestras células han funcionado también es por eso. El tejido se obtiene de paciente joven, de paciente sano, de paciente que ha pasado muchas pruebas para determinar que son de calidad y que precisamente van a disparar en el cuerpo de la persona estos mecanismos de reparación. Aquí vemos ya lo que son los WOMA, que es una escala que se utiliza principalmente para ver el dolor, el grado de rigidez, el grado de limitación funcional que una persona tiene en su articulación, y se valoró que los mejores resultados en cuanto a las escalas se daba a los 24 meses, es decir, a los 12 meses, y empezaba a haber ya un descenso a los 24. Esto se repitió en todos los demás gráficos, por eso es que se recomienda aplicarlas al menos cada 12 meses, cada año. Estamos por terminar nuestra transmisión en unos minutos. Invitamos al público a que sigan haciendo películas, por favor. ¿Sigue? Nada más para mostrar rápidamente. Que sigan haciendo preguntas, perdón. Entonces, bueno, películas también. Se puede ver que la dosis mediana, que está en verde, fue la que exhibió mejores resultados. Y bueno, finalmente también esto ya se fue haciendo con seguimiento con lo que es cartílago a las 48 semanas, lo que es tanto la rodilla derecha como la izquierda, y se puede valorar un engrosamiento a nivel del cartílago. Es un cartílago funcional, no es un cartílago hipertrófico, es un cartílago sano que está en su lugar y que está proliferando. Tenemos toda esta literatura a disposición del público, lo ponemos a sus órdenes, con muchísimo gusto. Queremos hacer una invitación a los primeros 5 médicos que se inscriban,
que hagan una compra por más de 5,000 pesos el día de hoy o el día de mañana, van a tener un descuento en su primera compra de 1,000 pesos. Cortesía de nuestro presidente y fundador, el doctor José Medina. Por ahí veo alguna otra pregunta. Además de las... No sé si... ¿Quieres agregar algo más, Sergio? Rápidamente, bueno, ya como para cerrar un poco, aquí a todos, médicos generales, médicos especialistas, todos vamos a tener algún paciente o incluso algún familiar, o tal vez nosotros mismos, con un problema de artrosis, un problema de degeneración del cartílago. Es importante, es vital que el paciente reciba la atención adecuada. Pueden ayudarle mucho las terapias físicas, las terapias de fortalecimiento muscular, ortesis, analgésicos, pero hay que entender que el principal problema que se está dando es un problema inflamatorio, es un proceso que está generando la activación enzimática que está destruyendo el cartílago. Podemos frenar esto, podemos detener esto y promover la regeneración. La terapia celular es lo que hace, interactúa, modula el sistema inmunológico para motivarlo a generar sustancias antiinflamatorias, disminuir la carga inflamatoria y estimular lo que es la condrogénesis y la formación de nuevo cartílago de matriz extracelular sana. Finalmente es una herramienta que hasta ahorita, tanto con el doctor Fara, pues como con muchos otros pacientes de México y del extranjero, hemos visto excelentes resultados. Hay varios testimonios, por supuesto, en línea, que lo que hemos logrado, pues, es darle al paciente una mejor calidad de vida, ayudarle a que recupere sus actividades, que recupere su fuerza, que recupere su movilidad y bueno, pues todo esto se suma precisamente a disminuir las morbilidades. Me da muchísimo gusto leer un comentario de la doctora Escamilla Galindo, que nos dice que le ha aplicado ya en 3 dosis de 10 millones, particularmente a uno de sus pacientes, y ya mostró una mejora muy importante en la inflamación y no alcanzo a leer bien, pero al parecer en la placa radiográfica ya no se ve alteración, inclusive se puede observar mucha regeneración. Mire, los comentarios, las preguntas que tengan no se acaban al acabar la transmisión. Recuerden que nos pueden llamar a su asesor y a cualquiera de nosotros. Siempre vamos a estar a su servicio para contestar cualquier pregunta. Nos lo pueden hacer vía telefónica, nos lo pueden hacer llegar por email. Y no olviden sintonizarse a nuestro canal de YouTube, Criovida MX. Y pronto, muy pronto también, el podcast de todas las transmisiones. Hasta la próxima semana. Si no hay una cosa que quieras agregar, Sergio. Nada, pues cualquier duda que tengan, cualquier paciente que deseen referir, cualquier duda que les haya quedado, que surge, como bien comentó el doctor, ya sea a través de nuestros medios electrónicos o comunicándose a nuestra clínica, con todo gusto podrán ya sea agendar una cita para dar información, ya sea telefónica, presencial, para ustedes o sus pacientes. Estamos a sus órdenes y comprometidos con la salud. La señora Berenice Arlet Valle nos pregunta si puede funcionar en pacientes con espondilopatía. Como espondilitis anquilosante, por ejemplo. Me imagino que sí, espondilopatía. Es que no le alcanzaba a leer. Sí, en estos casos ayuda para toda clase de enfermedad autoinmune. La razón de esto es porque, bueno, digo, ya no vamos a explicar toda la fisiopatología de una enfermedad autoinmune, pero finalmente es la base principal o lo más importante de una enfermedad autoinmune es que la inflamación crónica, el desmedido ataque inflamatorio que está habiendo hacia las zonas, en este caso la columna o la región vertebral. Doctora Valle, ¿sí? El doctor Medina está respondiendo que sí funciona. Con muchísimo gusto también la queremos invitar a que asista a nuestra clínica para poderle platicar un poquito más de nuestra terapia, los alcances, su objeto, inclusive certificarla, si no es que ya lo está, para que pueda usted aplicar estas innovativas y maravillosas terapias. Pues con esto nos despedimos, damos por terminada la transmisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el honor de su atención. Buenas noches. Muchas gracias, estamos a sus órdenes.